su familia, fue olvidando qué aspecto tenía sin ella. Ocasionalmente Cristóbal le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre, y cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y señalaba el retrato de este caballero. «He ahí tu padre», decía con un suspiro. Una tarde, mientras contemplaba el retrato, Cristóbal le dijo a su madre: «Ojalá pudiera ver a mi padre en persona». «No puedes tenerlo todo», respondió bruscamente Julieta. Estaba cada vez más harta de tener tan solo una pintura como recuerdo del rostro de su marido, y estaba cansada de dormir tan mal por culpa del ruido metálico de la armadura. Ay, cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir ni una palabra. Cuando lo hacían, el caballero las acallaba, ya sea cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido. Así que un día, furiosa, Julieta se enfrentó a su marido. «Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí». «Eso no es verdad», respondió el caballero. «¿Acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante pasillo con paredes empedradas?» «Lo que tú amabas», dijo Julieta, espiando a través de la visera para poder ver sus ojos, «era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces, y tampoco me amas realmente ahora». «Pero sí que te amo», insistió el caballero, abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas a Julieta. «Entonces quítate esa armadura para que pueda ver quién eres en realidad», le exigió. «No puedo quitármela. Tengo que estar preparado para montar en mi caballo y partir en cualquier dirección», explicó el caballero. «Bueno, pues si no te quitas esa armadura, tomaré a Cristóbal, me subiré en mi caballo y me marcharé de tu vida». Bueno, esto sí que fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Amaba a su esposa y a su hijo, y también a su elegante castillo, pero también amaba su armadura, porque les mostraba a todos quién era él: un caballero bueno, generoso y amoroso. Pero ¿por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? El caballero estaba inquieto. Finalmente tomó una decisión. Continuar llevando la armadura no valía la pena si por ello habría de perder a Julieta y a Cristóbal. Así que de mala gana, el caballero intentó quitarse el yelmo, pero no se movió. Tiró con más fuerza. Estaba muy enganchado, desesperado. Intentó levantar su visera, pero, por desgracia, también estaba atascada. Aunque tiró de la visera una y otra vez, no consiguió nada. El caballero caminó de arriba abajo con una gran agitación. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo podría haber sucedido esto? Quizá no era tan sorprendente encontrar el yelmo atascado, ya que no se lo había quitado en años. Pero la visera era otro asunto. Ya la había
sentirse en una situación difícil, caballero, pero no os deis por vencido. Regresad mañana cuando haya descansado. Me habéis cogido al final de un día muy duro. Aquella noche la cena fue difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los orificios de la visera del caballero la comida que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena, el caballero le contó a Julieta lo que había sucedido con el herrero, que el herrero había intentado abrir la armadura pero que había fracasado. No te creo, bestia ruidosa, gritó al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de paloma contra su yelmo. El caballero no sintió nada. Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la visera se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza. Tampoco había sentido el martillo del herrero aquella tarde. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no lo dejaba sentir apenas nada. Y se la había llevado durante tanto tiempo puesta que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho porque Julieta no creía que estaba intentando quitarse la armadura. El herrero y él lo habían intentado y lo siguieron intentando durante días sin éxito. Cada día el caballero se deprimía más y más y Julieta estaba cada vez más fría.
su hombro una bolsa con los colores del arco iris, llena de artilugios para hacer reír o sonreír a la gente. Había extrañas cartas que utilizaba para adivinar colores que hacía aparecer y desaparecer. Y también llevaba graciosas marionetas que usaba para divertir a su audiencia. Ay, perdón. Perdón, mis sonidos involuntarios de garganta. Dejen tomo agüita. Bueno, es parte del ASMR. Hola, bolsa alegre, dijo el caballero. He venido a decirle adiós al rey. El bufón miró hacia arriba. El rey se acaba de ir, contestó. No hay nada que él os pueda decir. ¿Cómo? ¿A dónde se ha ido?, preguntó el caballero. Se ha ido a una nueva cruzada. Si lo esperéis, vuestro tiempo habréis perdido. El caballero quedó decepcionado por no haber podido ver al rey y perturbado por no poder unirse a él en la cruzada. Oh, suspiró. Podría morir de inanición dentro de esa armadura antes de que el rey llegara. Quizá no le vuelva a ver nunca más. El caballero sintió ganas de dejarse caer de su montura, pero por supuesto la armadura se lo impedía. El caballero sintió ganas de dejarse... perdón. Bolsa alegre, le contestó. Tú eres una imagen muy triste de ver. Ni con todo tu poder vuestra situación podéis resolver. Oh, basta, no estoy de humor para tus insultantes rimas, ladró el caballero tenso dentro de su armadura. No puedes tomarte los problemas de alguien seriamente por primera vez. Con una clara y lírica voz, Bolsa alegre cantó. A mí los problemas no me han de afectar, puesto que son oportunidades para criticar. Otra canción cantarías si fueras tú el que estuviera atrapado aquí, gruñó el caballero. Pero Bolsa alegre continuó. A todos alguna armadura nos tiene atrapados, solo que la vuestra ya la habéis encontrado. Oh, no tengo tiempo de quedarme y oír tus tonterías. Tengo que encontrar la manera de salir de esta armadura. Y dicho esto, el caballero se dispuso a partir. Pero Bolsa alegre le llamó. Hay alguien que puede ayudaros, caballero. Puede ayudaros a sacar la luz de vuestro verdadero yo. El caballero se detuvo en su caballo bruscamente y emocionado regresó con Bolsa alegre. ¿Cómo? ¿Tú conoces a alguien que me pueda sacar de esta armadura? ¿Quién es? Tenéis que ver al mago Merlín. Así lograréis ser libre al fin. Merlín, el único Merlín del que he oído hablar, es el gran sabio, el maestro del rey Arturo. Sí, ese mismo. Merlín solo hay uno, ni dos ni tres. Pero no puede ser, exclamó el caballero. Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años. Bolsa alegre replicó. Es verdad, pero aún vive ahora. En los bosques el sabio mora. Pero esos bosques son tan grandes, dijo el caballero. ¿Cómo lo encontraré ahí? Bolsa alegre sonrió. Aunque muy difícil ahora
buscarlo, dijo el caballero. Estiró el brazo y le dio la mano a Bolsa Alegre en señal de gratitud, y por poco le tritura los dedos al bufón con ese guantelete. Bolsa Alegre le dio un grito. El caballero soltó rápidamente la mano del bufón. Lo siento. Bolsa Alegre se frotó los dedos mayugados. Cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de los otros también. Me voy, dijo el caballero. Hizo girar a su caballo y, abrigando nuevas esperanzas en su corazón, se alejó galopando. Capítulo número 2. Ok, sigamos. En los bosques de Merlín. No fue tarea fácil encontrar al astuto mago. Había muchos bosques en los que buscar, pero solo un Merlín. Así que el pobre caballero cabalgó día tras día, noche tras noche, debilitándose cada vez más. Mientras cabalgaba en solitario a través de los bosques, el caballero se dio cuenta de que había muchas cosas que no sabía. Él siempre había pensado que era muy listo, pero no se sentía tan listo ahora, intentando sobrevivir en los bosques.
asustado, dijo Merlín. Por supuesto, por eso os pusisteis la armadura desde el principio. El caballero no se molestó en negarlo, pues estaba demasiado sediento. Está bien, lo beberé. ¿Verterlo por mi visera? No, no lo haré. Es demasiado valioso para desperdiciarlo. Así que rompió una caña, puso un extremo en la copa y deslizó el otro por los orificios de la visera del caballero. Oh, es una gran idea, replicó el caballero. Yo lo llamo pajita, replicó Merlín. ¿Por qué? ¿Y por qué no? El caballero se encogió de hombros y sorbió el líquido por la caña. Los primeros sorbos le parecieron amargos, los siguientes más agradables y los últimos tragos fueron bastante deliciosos. Así que agradecido este caballero, le devolvió la copa al mago Merlín. Deberías lanzarlo al mercado, os harías rico. Merlín se limitó a sonreír. ¿Qué es?, preguntó el caballero. Vida. ¿Vida? Sí, dijo el sabio mago. ¿No os apareció amarga al principio y luego a medida que la degustabais no la encontrabais cada vez más apetecible? El caballero asintió. Sí, la verdad es que en los últimos sorbos resultaron ser deliciosos. Eso fue cuando empezaste a aceptar lo que estabas bebiendo. ¿Estáis diciendo que la vida es buena cuando uno la acepta?, preguntó el caballero. ¿Acaso no es así?, replicó Merlín, levantando una ceja divertido. ¿Esperáis que acepte toda esta pesada armadura? Ah, dijo Merlín, no nacisteis con esa armadura, os la pusisteis vos mismo. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Y por qué no?, replicó el caballero, irritado. En ese momento le estaba empezando a doler la cabeza. No estaba acostumbrado a pensar de esa manera. Seréis capaz de pensar con mayor claridad cuando recuperes tu fuerza, dijo el mago Merlín. Así que dicho esto, el mago hizo sonar sus palmas y las ardillas, llevando nueces entre los dientes, se alinearon delante del caballero. Una por una, cada ardilla trepó al hombro del caballero, rompió y masticó una nuez y luego empujó los pequeños trozos a través de la visera del caballero. Las liebres hicieron lo mismo con zanahorias y los ciervos trituraron raíces y bayas para que el caballero comiera. Este método de alimentación nunca sería aprobado por el Ministerio de Sanidad. Pero ¿qué otra cosa podía hacer un caballero atrapado en su armadura en medio del bosque? Los animales alimentaban al caballero con seguridad y Merlín le daba de beber enormes copas de vida con pajita. Lentamente el caballero se fue fortaleciendo y comenzó a sentirse más esperanzado. Cada día le hacía la misma pregunta a Merlín. ¿Y cuándo podré salir de esta armadura? Por lo que Merlín replicaba: paciencia, habéis llevado esa armadura durante mucho tiempo, no podéis salir de ella así como así. Una noche, los animales y el caballero estaban oyendo al mago tocar
ese Merlín masculló. Hay veces que realmente me soco de mi armadura. Con un ruido seco, el caballero dejó caer su pesado cuerpo bajo un árbol para reflexionar sobre las preguntas del mago. ¿Qué pensaba en realidad? Podría ser, dijo en voz alta, a nadie en particular, que tal vez yo no fuera bueno, generoso y amoroso. Podría ser, dijo una vocecita, sino porque estáis sentado sobre mi cola. El caballero miró hacia abajo y vio a una pequeña ardilla sentada a su lado, es decir, a casi toda la ardilla. Su cola estaba escondida. Oh, perdóname, dijo el caballero moviendo rápidamente la pierna para que la ardilla pudiera recuperar su cola. Espero no haberte hecho daño. La verdad no veo muy bien con esta visera en mi camino. No lo dudo, replicó la ardilla sin ningún resentimiento en la voz. Por eso siempre estáis pidiendo disculpas a la gente por haberles hecho daño. La única cosa que me irrita más que un mago sabelotodo es una ardilla sabelotodo, gruñó el caballero. No tengo por qué quedarme aquí ni tengo por qué hablar contigo, le dijo el caballero a la ardilla. Así que trató de luchar contra el peso de su armadura en un intento de ponerse de pie. Y de repente, sorprendido, balbuceó: tú y yo estamos hablando. Un tributo a mi buena fe, replicó la ardilla, teniendo en cuenta que os habéis sentado sobre mi cola. Pero los animales no pueden hablar, dijo el caballero. Claro que pueden, dijo la ardilla. Lo que sucede es que la gente no escucha. El caballero movió la cabeza perplejo. O sea que ya me habías hablado antes. Claro, cada vez que rompía una nuez y la empujaba por tu visera. ¿Cómo es que te puedo oír ahora y no te podía oír entonces? Admiro una mente inquisitiva, comentó la ardilla, pero nunca aceptáis nada tal como es simplemente porque es. Estás respondiendo a mis preguntas con preguntas, dijo el caballero. Has pasado demasiado tiempo con el mago Merlín. Y vos habéis pasado el tiempo suficiente con él. La ardilla le dio un ligero golpe al caballero con su cola y trepó al árbol corriendo. El caballero la llamó. Espera, ardilla, ¿cómo te llamas? Ardilla, replicó simplemente y desapareció en la copa del árbol. Aturdido, el caballero movió la cabeza. Se había imaginado todo esto. En ese preciso instante vio a Merlín acercarse. Merlín, dijo, tengo que salir de aquí. He empezado ya a hablar con las ardillas. Espléndido, dijo el mago. El caballero lo miró preocupado. ¿Cómo que espléndido? ¿Qué quieres decir? Pues simplemente eso. Os estáis volviendo lo suficientemente sensible como para sentir las vibraciones de los otros. El caballero estaba obviamente confundido, así que Merlín continuó explicando. No hablasteis con la ardilla con palabras, sino que sentisteis sus vibraciones y tradujisteis esas vibraciones en palabras. Estoy esperando
sabe dónde vivo. Es solo un estúpido pájaro. Puedo distinguir perfectamente norte del sur y este del oeste, respondió Rebeca, lo cual es más de lo que se podría decir de vos. El caballero se disculpó rápidamente. Estaba completamente pasmado. No solo había hablado con una paloma y con una ardilla, sino que además las había hecho enfadar a las dos el mismo día. Como era un pájaro de gran corazón, Rebeca aceptó las disculpas del caballero y partió con la nota para Cristóbal en el pico. No arrulles con palomas extrañas o dejarás caer mi nota, le gritó el caballero. Rebeca ignoró este comentario desconsiderado, pues se daba cuenta de que el caballero tenía mucho que aprender. Pasó una semana y Rebeca no había regresado. El caballero estaba cada vez más impaciente, temiendo que hubiera caído presa de alguno de los halcones que caza él y otros caballeros que estaban entrenados. El caballero se estremeció preguntándose cómo había podido participar en un deporte tan sucio y se arrepintió otra vez de su horrible equivocación. Cuando Merlín terminó de tocar su laúd y de cantar, tendrás un largo y frío invierno si tienes un corto y frío corazón. El caballero le expresó sus preocupaciones respecto a Rebeca. Merlín le dio confianza con alegre verso. No te preocupes, es la paloma más vista que jamás haya volado y no puede ir a parar a ningún guisado. En ese momento un gran parloteo se levantó entre los animales. Todos miraban al cielo, así que Merlín y el caballero miraron también. Muy alto sobre sus cabezas, dando círculos para aterrizar, estaba Rebeca. El caballero se puso de pie con gran esfuerzo, al tiempo que Rebeca se posaba en el hombro del mago Merlín. Tomando la nota de su pico, el mago la miró y le dijo al caballero con gravedad que era de su hijo Cristóbal. «Rápido, dejádmela ver», dijo el caballero quitando el papel con impaciencia. Dejó caer la mandíbula con un ruido, al tiempo que miraba incrédulo el papel. «En blanco», exclamó. «¿Qué quiere decir esto?» «¿Qué quiere decir?», dijo Merlín suavemente. «Pues quiere decir que tu hijo no os conoce lo suficiente como para daros una respuesta». El caballero permaneció quieto un momento, pasmado. Luego lanzó un gemido y lentamente cayó al suelo. Intentó retener las lágrimas, pues los caballeros de brillante armadura simplemente no lloran. Sin embargo, pronto su pena le venció, así que luego, exhausto y medio ahogado en su yelmo, por las lágrimas el caballero se quedó dormido. Capítulo 3. El sendero de la verdad. Cuando el caballero despertó, Merlín estaba sentado silenciosamente a su lado. «Siento no haber actuado como un caballero», dijo. «Mi barba está hecha una sopa», añadió disgustado. «Ah, no os excuséis», dijo Merlín. «Acabáis de dar el primer paso para liberarte de tu armadura». «¿Qué queréis decir?». «Ya lo veréis», replicó el mago.
estar atrapado en todo ese acero te ha causado muchos problemas y las cosas empeoran con el paso del tiempo. Incluso podrías morir a causa de una neumonía por culpa de una barba tan empapada. Supongo que sí, mi barba se ha convertido en un fastidio, replicó el caballero. Estoy cansado de cargar
sé, gritó el caballero. Habrá una princesa en cada castillo y mataré al dragón que las retiene y las rescataré. Basta, interrumpió Berlín. No hay princesas en ninguno de estos castillos, e incluso si las hubiese, en estos momentos no estáis capacitado para rescatar a ninguna. Tenéis que aprender a salvarte primero. Tras la reprimenda, el caballero permaneció en silencio mientras
tomasteis después de ver la carta en blanco de tu hijo? Dijo Rebeca. El caballero meditó sobre esto. La pena que había sentido era tan profunda que su armadura no había podido protegerle. Al contrario, sus lágrimas habían comenzado a deshacer el acero que le rodeaba. Eso es, gritó. Las lágrimas de auténticos sentimientos me librarán de esta armadura. Así que se puso de pie más rápido de lo que había hecho en años. Ardilla, Rebeca, gritó, espabilad. Vamos al sendero de la verdad. Rebeca y Ardilla estaban tan llenas de alegría con lo que estaba sucediéndole al caballero que no le dijeron que su rima era malísima. Así que los tres continuaron la ascensión de la montaña. Era un día muy especial para el caballero. Notó las diminutas partículas iluminadas por el sol que flotaban en el aire filtrándose a través de las ramas de los árboles. Miró con detenimiento las caras de algunos petirrojos y vio que no todas eran iguales. Le comentó a Rebeca que dio pequeños saltitos arrullando alegremente. Estáis empezando a ver las diferencias en otras formas de vida porque estáis empezando a ver las diferencias en vuestro interior. El caballero intentó comprender qué quería decir Rebeca exactamente. Era demasiado orgulloso para preguntar, pues todavía pensaba que un caballero tenía que ser más listo